Esta es la interpretación que se hace actualmente de los 1260, 1290 y 1335 días. Los que interpretan estas profecías como días literales piensan que son días que van a ocurrir literalmente en el futuro, y piensan que cuando comience la ley dominical comenzarán los 1335 días y los 1290. Comenzarán con la ley dominical, dominical nacional, y que luego de 30 días comenzará la ley nacional, la ley dominical universal. Y entonces todo eso termina junto, 1290 con 1260, con el decreto de muerte del pueblo de Dios. Pero los 1335 días terminarían cuando se termina la gracia y Dios aparece con su voz diciendo el día y la hora en que ha de venir. Ahora bien, yo voy a estudiar un poquito más. Me gustaría analizar con ustedes si esto es lo que está significando bíblicamente la palabra de Dios. Si esto es lo que dice los versículos de Apocalipsis 12, 11 y 12, y desde el 4, o si es que van a ser literales o simbólicos. Bien, busquemos esos pasajes. Daniel 12, 4. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Quién lo preguntó? No, lo preguntó un varón, otro de los ángeles, sí, versículo 4, estaba leyendo en el 6, Ver 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino: hay dos ángeles, uno a cada lado del río. Esa es la visión que está teniendo Daniel. Él está teniendo una visión. Hay un ángel del lado del río y otro ángel del otro lado. Y en el medio del río, ¿quién está? El varón vestido de lino. ¿Quién es? Cristo. Le preguntan al varón vestido de lino, que es Cristo: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, estas cosas serán cumplidas. ¿Quién dijo esto? Cristo. El varón vestido de lino dice que levantó sus manos, la diestra y la siniestra, y juró por el que vive que sería por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? ¿Hasta cuándo serán estas maravillas? Vamos a... Sí. Ahí es donde viene la explicación de muchos pastores. Dicen que Daniel 12 en el pasado. Esto es parte. Porque lo que quiero es aclarar la pregunta. ¿Voy a llegar hasta allá? ¿O futuro? Voy a llegar hasta allá. Que sea la Biblia que nos diga. Que sea la Biblia. Que sea la Biblia. Vamos a Daniel 8. Sí, quería cambiar el orden, pero vamos a hacerlo así mismo. Daniel 8:13, porque es la misma pregunta. Por eso quiero Daniel 8:13 primero ahora, para que vean que es la misma pregunta que hacen aquí. Entonces oía un santo que hablaba y a otro santo preguntó. ¿No es lo mismo que está sucediendo en el 12? Un santo le pregunta al otro. Lo mismo aquí en el 8. Exactamente lo mismo. Versículo 13. Entonces había un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿No les parece que estamos hablando de la misma escena? Un ángel le pregunta al otro:
o le pregunta a Cristo, ¿hasta cuándo será estas maravillas? Y Él le responde, aquí en el 8 dice hasta 2300 tardes y mañanas, y en el 12 dice hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo serán estas maravillas? ¿Hasta cuándo durarán estas maravillas? ¿De qué maravillas está hablando? Capítulo 11, versículo 30. Vamos al capítulo 11. Porque la pregunta viene por las maravillas que está viendo Daniel. Daniel está viendo lo que está sucediendo en el tiempo. Y lo que él estaba viendo que estaba sucediendo, ¿en qué capítulo está? En el capítulo 11. En el capítulo 11, él está viendo toda la visión, los reyes que pelean unos contra otros. Y si usted ve en el capítulo 11, comienza con los reyes de Media y Persia y los reyes de Grecia, y ahí aparece Alejandro Magno, y los cuernos que salen cuando Alejandro Magno cae, salen 4 cuernos. Todo eso aparece en el capítulo 11. Todo eso está en el capítulo 11, versículos del 2 en lo adelante. Pero en el capítulo 11, versículo 30, dice: porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entregará con los que se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario. Fíjense las palabras: profanará el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio, y pondrán la abominación asoladora. Lo mismo que dice el capítulo 8. En el capítulo 8 dice exactamente lo mismo. Versículo 11 del 8. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿No lo acabamos de leer en el capítulo 11? Dice que será quitado por él el continuo sacrificio, y el lugar del santuario será echado por tierra a causa de la prevaricación. Fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Volvemos aquí al versículo 31, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación asoladora. Lo mismo que dice en el capítulo 8, ¿sí o no? ¿Es lo mismo o no? Está hablando lo mismo: quitar el continuo sacrificio y establecer la abominación asoladora. Y aquí en el capítulo 11 es lo mismo, capítulo 8 y capítulo 11. ¿Por qué estamos haciendo esta comparación? Porque hay un principio bíblico de interpretación que se llama el paralelismo profético en Daniel. Los capítulos se repiten de diferentes maneras. El capítulo 2 de Daniel habla de los 4 imperios. El capítulo 7, ¿de qué habla? De las 4 bestias, pero también son los 4 imperios. Pero con más explicación, con más detalles. Cuando vas al capítulo 8, habla de lo que hará el cuerno pequeño: quitar la abominación quitar el continuo y establecer la abominación asoladora. Y en el capítulo 11 es exactamente lo mismo. El cuerno pequeño ahora lo está explicando con los reyes del norte y del sur. Que el rey del norte quitará el continuo y establecerá la abominación asoladora. Y todas esas cosas que describe el capítulo 11 es lo mismo del capítulo 8, con más explicación y con detalles. Pero algunos teólogos dicen que el capítulo 11 no es simbólico sino literal, que no se puede establecer ni se puede interpretar literal, simbólicamente, sino literal. El 11 y el 12, porque no hay nada simbólico. No hay nada simbólico en el capítulo 11. ¿Quién es el rey del norte y quién es el rey del sur? ¿Eso es literal? Eso es simbólico. Él no nos dice quién es el del norte ni quién es el del sur. Eso es simbólico, tenemos que interpretarlo. Tenemos que interpretar, identificar quién es el rey del norte y quién es el rey del sur. Y que va a quitar el continuo y establecer la abominación asoladora. ¿Eso es literal o simbólico? Es simbólico.
Entonces el capítulo 11 es tan simbólico como el capítulo 8. Y el capítulo 12 es la explicación del capítulo 11. Asimismo como el capítulo 7 es explicación del capítulo 2 y el capítulo 11 es explicación del capítulo 8, el capítulo 12 es explicación del capítulo 11. Entonces no es simbólico, hermano. Perdón, no es literal, es simbólico. Fíjense, la pregunta nuevamente, capítulo 12, versículo 6. Y dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuál será el fin de estas maravillas? ¿De qué maravillas? De lo que está sucediendo en el capítulo 11. Del rey del norte contra el rey del sur, de las guerras que tienen unos contra otros y de que se establece la abominación asoladora y se quita el continuo. Estas son las maravillas que él está asombrado y él no sabe cuándo van a suceder. Dice que quedó espantado y él no entendía. Ustedes lo pueden leer, yo no puedo leerlo todo ahora. Él no entendía lo que estaba sucediendo y entonces el ángel le pregunta al otro, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el ángel le dice, será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y de qué estaba hablando en el capítulo 8? Del cuerno pequeño que tendría en su mano tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Para qué? Para perseguir a los santos y vencerlos. Para que la mujer huyera al desierto por 1260 años. Entonces no son días literales. Son años. Y lo mismo que dice en el capítulo 8 y en el capítulo 7 lo está diciendo en el capítulo 12. El ángel Cristo levantó las dos manos y dijo, será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y lo vuelvo a leer. Y dijo un varón vestido de lino fino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Está hablando de la dispersión del pueblo santo. ¿Cuándo fue la dispersión del pueblo santo? ¿Cuándo fue la persecución del pueblo santo? 1260 años, del 538 al 1798. ¿Cuándo terminó? En el 1798. Y el ángel Cristo levantó las manos y dijo, será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y se está refiriendo exactamente a lo que él estaba mirando en la visión. Lo que iba a hacer el rey del norte contra el rey del sur, y que iba a quitar el continuo y establecer la abominación asoladora, y que iba a perseguir al pueblo santo, y que iba a alzarse incluso contra el príncipe del ejército y echarlo por tierra, y entonces establecer la abominación asoladora. Eso ocurrió cuando, del 538 al 1798. Eso sucedió ahí. Eso no son días literales. Hermanos, la interpretación bíblica no admite días literales en Daniel. Son días proféticos, equivalen a años. Lo mismo que está diciendo el capítulo 8, lo dice el capítulo 11 y lo dice el capítulo 12. Y cuando dice que será hasta tiempos y la mitad de un tiempo, eso es simbólico, eso no es literal en el sentido de que sean días literales o años. Algunos dicen que son 2 años, 3 años y medio, ¿verdad? 3 años y medio, tiempo y la mitad de un tiempo. Serán 3 años y medio y entonces vendrá después de la ley dominical, la pena de muerte y todas esas cosas. Hermanos, eso no entra dentro de la interpretación textual de Daniel. No entra. Tenemos que verlo como días proféticos como lo vimos en Daniel 8. Tú no puedes interpretar una parte como días proféticos y otra parte como días literales, porque está refiriéndose incluso al mismo poder que toma el lugar santo y lo echa por tierra, que establece la abominación asoladora por tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo que le dice en Apocalipsis, en Daniel 8 y lo mismo que dice en Daniel 12. Y se está refiriendo al mismo poder que toma en contra del pueblo de Dios y en contra del pueblo santo. Ahora, cuando dice
que serían entonces, versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, ¿a qué se está refiriendo? No se está refiriendo a la ley dominical del tiempo actual, se está refiriendo cuando fue quitado el continuo por el pueblo, por el cuerno pequeño. Porque está preguntando, está respondiendo a la pregunta del ángel, ¿hasta cuándo serán estas maravillas que estamos viendo en el capítulo 11? En la visión que tú estás viendo, ¿cuándo termina esto, Señor? ¿Cuándo va a ser el fin de estas cosas? Y él dice que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y ahora en el versículo 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo. Y está hablando de lo que está mirando en la visión, no del futuro. Sí, del futuro para él, pero no para nosotros. No sé si están entendiendo. A ver, Jim. ¿Será posible que la primera parte habla del 508 y la segunda del 538? Es decir, que será posible que de quitar el continuo, eso empezó en 508, pero el establecimiento de la abominación desoladora fue 538. 38, sí. Sí, por eso son 1260, 1290 y 1335. Pero en la interpretación no podemos quitarlo de la interpretación histórica y ponerlo entonces en una interpretación futurista. Miren, hay algunos principios de interpretación bíblica. Yo traigo aquí muchas cosas que quería compartir con ustedes y solamente lo estoy haciendo con un análisis textual de la Biblia y no le estoy trayendo todas las cosas que traía para ustedes. Hay muchas cosas de interpretación profética que tenemos que tener en cuenta y no podemos violar a la hora de hacer una interpretación profética. El día por año, principio día por año, no podemos violarlo y establecerlo en una parte y en otra no. Daniel totalmente es un libro profético. Es un libro que está anunciando el futuro en los mismos términos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Y si interpretamos día por año en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 11 y en el capítulo 12 es exactamente lo mismo porque se refiere a los mismos acontecimientos. Ustedes lo pudieron comprobar conmigo. Lo mismo que está sucediendo en el capítulo 8 es lo que está sucediendo en el capítulo 11. Y la respuesta de Cristo, del ángel, a Daniel es la misma que se da en el capítulo 8 y en el capítulo 12. Por lo tanto, se refiere al mismo periodo de tiempo, no se refiere a días literales, sino a los días de la abominación asoladora de los 1260 años, del 538 a 1398. Ahora, eso es día por año. Guillermo Miller no se equivocó en su interpretación. Algunos de los pastores o algunos de los teólogos que están dando interpretación literal a estos años, a estos días, dicen que no podemos confiar en los pioneros porque los pioneros se equivocaron cuando interpretaron las profecías. Hermanos, los pioneros se equivocaron. Se equivocaron los pioneros cuando interpretaron las profecías. Se equivocó Guillermo Miller. No se equivocó. Pero ¿por qué Cristo no vino? ¿Recuerdan ustedes que los discípulos tampoco entendieron acerca de que Jesús tenía que morir? Que la destrucción de Jerusalén no iba a ser la destrucción del mundo. Cristo le mezcló todo eso y ellos no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque Él no se lo permitió que lo entendieran. ¿Por qué Guillermo Miller y los pioneros no entendieron que Cristo no venía en 1844? Porque Dios no se lo permitió que lo entendieran. Sabían exactamente la fecha, pero no sabían el evento. Dios no se lo permitió. No es que ellos se confundieron, porque si nosotros decimos, si yo digo, no, ellos se confundieron en interpretación bíblica y ellos no supieron interpretar, entonces estamos poniendo en duda nuestro origen adventista del séptimo día. Estamos poniendo en duda la veracidad de los 2300 días o años. Estamos poniendo en duda la veracidad del santuario. Estamos poniendo en duda todas nuestras creencias. Por lo tanto, no, Guillermo Miller no se equivocó ni los pioneros. Dios no les permitió comprender exactamente lo que significaba la profecía, pero ellos encontraron exactamente la profecía, los años y el cumplimiento. Lo que no encontraron fue el evento que iba a suceder. Esto es importantísimo que lo sepamos. Ahora, no podemos utilizar a Elena de White también selectivamente. No podemos utilizarla aquí me conviene y acá no me conviene.
porque ella dice en muchas ocasiones, y lo leímos la semana pasada, que no habrá más un mensaje de tiempo. Y en Apocalipsis capítulo 10 dice que el ángel levantó su mano, que también es Cristo, y dijo que el tiempo no sería más. ¿Y a qué se refería? Al tiempo profético. El tiempo no sería más, no habría más ningún tiempo profético. Hay que tener en cuenta todo eso y hay que tener en cuenta la estructura literaria profética de Daniel, que es lo que estábamos haciendo. Estábamos analizando la estructura literaria profética del libro de Daniel, analizando cómo el paralelismo profético de los distintos capítulos explica un capítulo con el otro. Eso es paralelismo profético en la escritura literaria de Daniel y es lo que estábamos viendo. Entonces también hay que tener en cuenta que hay algunos métodos de interpretación profética moderna inventada por los jesuitas, que se llama futurismo y preterismo. Por lo tanto, nosotros podemos caer en el futurismo y creo sinceramente que los que están pensando que estas profecías son literales, de días literales, están cayendo en una trampa futurista. No es nuestra interpretación historicista. Ahora quiero decirles una cosa, hermanos. Yo no dudo de la sinceridad con que estos pastores predican esto. Yo no dudo de la sinceridad con que ellos están enseñando que son literales estos días. Yo creo en realidad, como les dije al principio, que eso no importa si es literal o simbólico para nuestra salvación. No nos vamos a salvar ni perder por creer que sea literal o simbólico, pero nos podemos desviar, nos podemos confundir, el enemigo nos puede enredar. ¿Qué importa que hayan sido literales o simbólicos? Lo que importa es que la palabra de Dios se cumple. Y hemos encontrado en las profecías que realmente en los tiempos proféticos de Daniel se han cumplido exactamente día por año. Entonces no tenemos por qué dudar con respecto a eso. Y para terminar, porque el tiempo se me fue rápido ya, quiero volver al pasaje que habíamos anunciado, que leímos al principio, que habíamos estudiado allá en casa de Tomás. Apocalipsis capítulo 13, que me dejó confundido. Apocalipsis capítulo 13, versículos, vamos desde el 13 en lo adelante. 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Así que sabemos que la bestia que surge del mar tiene 7 cabezas y 10 cuernos y una de sus cabezas es herida de muerte. Y entonces dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra antes de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y el versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y parece que dice que estos 42 meses son después que la herida mortal se sanó. Porque dice que su cabeza fue herida de muerte y se sanó, y entonces toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y se le entregaron en su mano 42 meses. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que la Biblia y los pasajes proféticos no se escriben como nosotros escribimos y como se escriben hoy los libros. No se escriben en forma continua los acontecimientos. Miren, vayamos a Génesis. Génesis, esa noche después de estudiar aquello yo me quedé sin dormir, pensando en mi casa acerca de este pasaje. Y encontré, el Señor me dio respuestas. Génesis capítulo 2. Capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, quiero que analicemos esto sin emoción. Es decir, sin ningún tipo de prejuicio. Abramos la mente. Abramos la mente. Capítulo 2. Entonces, versículo 7. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que en el capítulo 1, versículo 26 dice que Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿Lo hizo? Ahora vamos al capítulo 2 y dice que entonces formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Pero ya no dijo que los hizo.
Ah, ahora está diciendo cómo lo hizo. Eso no es lo mismo que está pasando allá en Apocalipsis. Y ahora dice un poquito más adelante, y Dios hizo caer sueños sobre Adán y sacó una de sus costillas y de la costilla formó a la mujer, a Eva, y la trajo y la presentó delante de él y le dijo, esta es ahora tu compañera, y dijo, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Cómo es posible que Dios lo dijo, que ya había hecho al hombre y a la mujer en el capítulo 1 y ahora en el capítulo 2 está diciendo también que lo vio hacer? ¿Será que lo está haciendo 2 veces? No, es que lo está explicando cómo lo hizo. Lo mismo sucede en Apocalipsis capítulo 13. Dios dijo que la bestia iba a recibir una herida de muerte. Pero después dijo que antes de la herida de muerte iba a recibir 42 meses o tiempo y la mitad de un tiempo como para él poder perseguir a la iglesia y tener su poder. Lo dijo después de haber dicho que había recibido la herida mortal. Y si no me creen, vamos ahora a otro capítulo que nos va a ayudar muchísimo, del mismo que estamos estudiando, Daniel 9, para que ustedes vean cómo no podemos interpretarlo de esa manera. Daniel capítulo 9, para que ustedes vean que no podemos interpretarlo en forma continua. Después de la herida mortal, entonces recibió 42 meses o tiempo y la mitad de un tiempo. Miren, capítulo 9, versículo 24. Allí comienza la explicación del capítulo 8, lo que vio Daniel en el capítulo 8, 14. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En ese versículo dijo todo. En ese versículo dijo todo. 70 semanas están determinadas por tu pueblo y para terminar la prevaricación, el pecado, la iniquidad, todo. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí con el cuadro ahí lo vamos a explicar. Habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuándo se va a edificar la plaza? ¿Después de las 7 semanas o después de las 62 semanas? ¿Cuándo se reedifica a Jerusalén? Pero ¿cuándo es que se reedifica la ciudad? Miren, dice aquí, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro. ¿Cuándo se reedifica la ciudad de Jerusalén? ¿Después de las 7 semanas o después de las 62 semanas? Lo dice después de las 62 semanas. Pero no se reedifica Jerusalén después de las 62 semanas. Se reedifica Jerusalén después de las 7 semanas. 7 semanas fue para reedificar a Jerusalén, pero él dice, hay 7 semanas y 62 semanas y se volverá a reedificar la plaza y la ciudad. Pero no se reedifica la ciudad después de las 7 y 62, sino después de las 7. Miren algo más. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿La vida al Mesías se quita después de las 62 semanas o después de las 69 semanas? Antes de las 70, 69. Pasaron 7 y 62, que eran 69, y después de eso se quitaría la vida al Mesías. Pero aquí parece que se quita la vida al Mesías después de 62 semanas. No está en orden. Pero mire más. Después de las 62 semanas se quita la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durará las devastaciones. ¿Cuándo viene la destrucción? Está hablando de la destrucción de Jerusalén, ¿sí o no? Dice que vendrá un príncipe que destruirá la ciudad. ¿No dice eso? Lo vuelvo a leer. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, después de la muerte de Cristo, viene la destrucción de Jerusalén. Cuando Cristo muere, ahí viene la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo viene? 70 años después. No es después de la muerte de Cristo. No es en el momento que Cristo muere, pero parece que cuando Cristo muere viene el príncipe ese y destruye la ciudad. Pero eso no sucede allí, porque dice
y por otra semana confirmará el pacto a muchos. Entonces, después que es destruida la ciudad de Jerusalén, ¿viene la última semana de las 70 semanas? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero aquí parece que la última semana está separada de las 69 semanas. Eso es lo que interpretan los evangélicos. Los evangélicos piensan que la última semana de las 70 semanas está en el futuro. Porque aquí dice que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías y vendrá la destrucción de Jerusalén por un príncipe que vendrá, inundará y destruirá Jerusalén. Entonces, si interpretamos esto como estábamos interpretando Apocalipsis 13, entonces tenemos que pensar que Cristo muere, enseguida se destruye Jerusalén y después de eso viene la última semana de las 70 semanas. Por eso no podemos interpretar esto en orden, como tampoco podemos interpretar en orden Apocalipsis 13. Después que se sana la herida mortal de la cabeza, no vienen 42 meses. Esos 42 meses están en el pasado, no en el futuro. ¿Me dice claro? Yo no sé si me estoy haciendo claro, pero es importante que lo entendamos. Hermanos, no hay, después de la herida mortal de la cabeza de la bestia, no hay 42 meses, ni hay tiempo y la mitad de un tiempo. Eso fue en el pasado. Y lo mismo está pasando aquí en Daniel 9, donde habla de las 70 semanas. No está en el futuro la última semana. No está en el futuro. Estaba después de las 69 semanas. 7 semanas, 62 semanas y una semana. Pero él lo explica de una manera que nos parece confuso. Después de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías, viene la destrucción de Jerusalén y después viene la última semana. No podemos interpretarlo de esa manera. Es importante que lo comprendamos. No podemos guiarnos en el orden en que está escrito. Es el orden profético y es en el orden histórico. Cuando Cristo murió después de las 62 semanas, después de 69 semanas, entonces esa última semana es la semana 70 de las 70 semanas, la última semana. Y a la mitad de la semana se le quita la vida al Mesías y al final de la semana, el año 34, terminó las 70 semanas. Pero así no es el orden que está puesto en Daniel 7. Entonces, por eso, hermanos, lo que dice Apocalipsis 13 acerca de las 42 meses o 42 meses, ¿verdad? Que se le dará al cuerno ese, a la bestia, para destruir, es pasado. Es 1260 años. Fueron los 1260 años del 538 al 1798. Lo que va a suceder, lo que está diciendo el 5 ahí, él lo va a hacer. Él se lo va a poder otra vez. Sí, pero no hay un tiempo definido. Okay. Lo que estoy queriendo decir es que no hay un tiempo definido. Esas 42 meses no son del futuro, sino del pasado. Y Elena de White dice, se repetirá la historia, pero no se va a repetir el tiempo. Se va a repetir la historia. Es decir, vamos a ser perseguidos, a haber angustia como nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, se le va a quitar la vida a los santos del Altísimo, se va a echar por debajo la verdad, se va a establecer la abominación asoladora, pero no hay período de tiempo. El tiempo fue computado en el pasado, el ángel dijo, el tiempo no será más. Y Cristo dijo hasta tiempos y la mitad de un tiempo sucederán estas cosas, y se refería a los 1260 años. Yo acabo de encontrar algo donde Elena White equivale la terminación del 1335 años con la terminación de los 2310. Ajá, léelo. Eso aclara todo. Léelo. Dice acá, es un párrafo. Está hablando del señor H que pusiste Ajá. en la pantalla. Ah, oui. Lo voy a traducir del inglés. El Señor mandó por la gente, para que la gente predique el mensaje que debiera haber dado, que Cristo aparecería la segunda vez para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad en 1844. El tiempo pasó, el evento anticipado no tuvo lugar, pero el mensaje de la amonestación fue de Dios para probar que la gente del mundo que oiga esa amonestación. El error fue en el evento. Ellos
no estaban en error acerca del tiempo. Dios escondió de ellos el evento que iba a tomar lugar. Ellos pensaban que Cristo iba a venir a este mundo para purificar el mundo por fuego. Ellos pensaban que la tierra, aquí está, ellos pensaban que la tierra fue el santuario que iba a ser purificado al fin de los 1335 años. ¿Qué? ¿Sí? En 1335 años Terminó. Y ellos pensaron, la misma cosa que la terminación de los 2300 días. exacto, y ellos pensaron que en esa fecha venía Cristo. Sí. Exacto. Ahora bien, termino leyendo dos pasajes. Copia de la visión que dio el señor a Elena G. de White el 21 de junio de 1851 en Camden, Nueva York. El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no será nunca más una prueba. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse, y que proseguiría con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. Vi que algunos están haciendo que todo se encamine hasta este próximo evento y están tratando de poner fechas. Y para todo. Si tú pones una fecha de que se va a cumplir esto después de la ley dominical, entonces ya sabemos cuántos días van a pasar hasta esto y hasta lo otro y hasta que Cristo proclame su segunda venida. Estamos poniendo fecha. Es una manera solapada de poner fecha. Es una forma solapada. Pero miren lo que dice. Miren lo que dice acá esta nota. No sé si traje toda la nota. Dice aquí. Hay sin duda gran necesidad de un cambio, pues la santidad de la verdad presente no se comprende como es debido. Pero lo que necesitamos es una transformación del corazón, que solo se puede obtener buscando individualmente la bendición de Dios, implorando en busca de su poder y orando fervientemente para que su gracia venga sobre nosotros a fin de que nuestros caracteres puedan ser transformados. Este es el cambio que necesitamos. Y para lograr esta experiencia debemos utilizar energía perseverante y manifestar sincero fervor. Debemos preguntar con verdadera sinceridad, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tenemos que saber con exactitud qué pasó, qué pasos estamos dando hacia el cielo. Es decir, lo que está diciendo ella es, no es lo más importante saber tiempos determinados. Si Cristo se demora más, si va a venir en tal fecha, si faltan 135 días o 1390 días, lo que sea. No hay tiempos, no lo necesitamos. Lo que necesitamos es una preparación del carácter. Lo que necesitamos es estar listos para cuando Cristo venga estemos preparados. Porque si yo me muero hoy y mi carácter no está preparado, no importa que falten días literales o simbólicos, estoy perdido. Lo importante es que esté preparado para la segunda venida de Cristo. Lo importante es que me pregunte, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No que me pregunte, Señor, ¿cuántos días faltan para tu venida? O Señor, ¿cuántos días faltan para que suceda tal acontecimiento? Dice ella que nunca sabremos cuándo va a suceder el derramamiento del Espíritu Santo. No vamos a saber cuándo va a suceder el fuerte pregón, ni vamos a saber cuándo Cristo viene. Ni el cierre de gracia. Pero si ponemos esos días como días literales, sabemos cuándo es el cierre de gracia. Y sabemos cuándo se va a promulgar tal edicto y tal cosa. No podemos saber los días literales. Los días literales pertenecen a Dios. Estaban los discípulos con Jesús y le dijeron a Jesús, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y el fin de tu venida? Y él le dijo, no les pertenece a ustedes saber las sazones de los tiempos. Eso está puesto solamente en mi Padre. Él es el único que tiene que saber eso. A ustedes no les compete, no les interesa. No se metan a saber si faltan 15 días, 20 días, 100 años o 200 años. Ustedes tienen que estar preparados siempre. Amén. Y en las parábolas lo entendemos también. ¿Qué pasó con las parábolas? El Señor se fue y dejó a sus siervos que trabajaran. Pero los siervos dijeron, mi Señor se tarda en venir, ¿qué pasa? Y entonces el Señor está diciendo, hermanos,
ustedes tienen que estar preparados siempre, porque si el Señor viene mañana, usted tiene que estar listo. Si el Señor viene hoy, tienes que estar listo. No te preocupes por los días, por las fechas, por las sazones de los tiempos. Preocúpate por estar preparado para cuando Cristo venga. Ese es el propósito de la segunda venida de Cristo. No vamos a saber nunca los días ni las fechas. Por lo tanto, si yo pongo días literales en Daniel 12, estoy dando una interpretación futurista. Estoy dando una interpretación literal donde no cabe. Por lo tanto, hermanos, no nos dejemos convencer de lo contrario. La Biblia dice que si a un ángel desciende del cielo y me da un mensaje diferente, sea anatema. Tenemos que tener mucho cuidado porque en este tiempo vendrán muchas doctrinas, muchas enseñanzas, muchas profecías y nos podemos confundir, nos pueden engañar. Tenemos que estudiar la palabra de Dios y comprenderla. Si usted no comprende esto, estudie y compréndalo. Yo sé que es muy difícil. Y ahorita cuando estábamos estudiando, mi esposa decía, no comprendemos. ¿Por qué? Porque yo sé que es muy tenso. Hay que saber, hay que tener varias evidencias del estudio, hay que tener varios conocimientos de la interpretación profética y bíblica para poder entender y conocer las profecías. Si no, no puedes entender. Pero si hemos estado estudiando y tú no has entendido nada, es una alarma para que tú te prepares y estudies. Si tú no has podido comprender si estos días son literales o simbólicos, hermano, estudia por ti mismo, como los bereanos. Vete a tu casa y estudia la palabra de Dios, investiga para saber si esto es verdad o no es verdad. Pero no le creas a todo el mundo. No le creas al pastor, no le creas a Gambetta, ni le creas a David Gay, ni le creas al otro, a Bor, a Esteban Bor. No le podemos creer a nadie, tenemos que creer en la palabra de Dios y el espíritu de profecía, porque nos podemos confundir. Las interpretaciones humanas no son de Dios, no son inspiradas. Por lo tanto, no creamos en las interpretaciones humanas, creamos en la palabra de Dios. Comparemos texto con texto, capítulo con capítulo y veamos qué está diciendo el Señor en su palabra. Ojalá que solamente les despierte el interés por estudiar. Yo sé que es difícil, muy difícil, pero nunca tenemos tiempo. Nunca tenemos tiempo para estudiar, nunca tenemos tiempo para investigar. Entonces es necesario investigar, es necesario estudiar, es necesario comparar. Comparemos textos con textos, como hicimos esta mañana, comparando capítulos con capítulos, para poder entender. Que el Señor nos bendiga y que podamos ser estudiosos de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para orar.